En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Hoy día vamos a ver un tema bien particular que ha estado siendo preparado. Yo creo hace 2 semanas me ha estado hablando el Señor de esto y creo que hoy día es el tiempo de hablarlo. Mayormente de forma cultural entendemos nosotros seguir a Cristo como algo que es pacífico, como algo que es quitado de bulla, como se suele entender, se suele decir. Incluso podríamos decir hasta con un atisbo de temor. Temor en la mirada, temor en los movimientos y temor de ser rechazado por aquellos que están escuchando. Y esto es una realidad. La palabra nos habla y nos insta a andar con temor y temblor. Él dice que se fortalece Él en nuestra debilidad. Que cuando somos débiles, entonces Él se hace fuerte. Diga el débil, fuerte soy. También Él nos llama a ser mansos y humildes. Por lo tanto, toda esta debilidad es parte de ser discípulo del Señor. Pero hoy día vamos a ver otro aspecto que también es parte de todo discípulo del Señor. Un aspecto que pocas veces se considera y que sin dejar de lado la mansedumbre y la humildad, hoy día vamos a conocer este otro aspecto que también debemos funcionar, en el cual debemos funcionar como hijos e hijas de Dios. Vamos a ir a la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 11. El Señor nos llama a ser humildes y mansos, pero también vamos a aprender hoy día esto que se llama el celo que Dios tiene por su obra, el celo que Cristo tuvo por su iglesia y por sus discípulos. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18, dice: Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Por cuanto todo el pueblo estaba admirando su doctrina. Y dice en otra versión que los niños le decían: ¡Hosana, el rey que vive! Los niños lo llamaban. Por lo tanto, los religiosos tuvieron miedo de perder la autoridad que se habían adjudicado. Y aquí viene una pregunta. ¿Es tu casa casa de oración a las naciones? ¿Por las naciones? ¿Y para las naciones? ¿O es una feria? ¿O es un lugar de relajo donde cualquiera hace lo que bien le parece? ¿Defiendes tu casa para que ésta sea llamada casa de oración? Un lugar donde la persona que entra siente la presencia de Dios. ¿Eres celoso en cuidar lo que Dios te ha dado para tenerlo en tu casa y que otros, por medio de eso, puedan encontrarse con el Señor? ¿Eres celoso en cuidarte a ti mismo como templo del Espíritu Santo? ¿Eres celoso para guardarte para el Señor? Nos está llamando a dividir las aguas. En nuestro interior principalmente, pero también en nuestros hogares.
alejarnos de la pasividad que muchas veces confundimos con mansedumbre, que pensando ser mansos en realidad somos pasivos y no detenemos con celo, o como se dice también, no golpeamos la mesa cuando está entrando algo que a Dios no le agrada en nosotros y en nuestros hogares. El Señor nos está llamando hoy a ser radicales en nuestras decisiones, decirle sí al Señor y decirle no a lo que no es del Señor. Pero para eso tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión es soltar el control de nuestras vidas. Es tan fácil llevar una vida de cristianos, viniendo a la iglesia, orando al Señor, alabando a Dios y leyendo su palabra, pero haciendo todo esto cuando yo quiero y no estar dispuesto a hacerlo cuando Él me llama. Estamos dispuestos a leer la Escritura en los momentos que queremos y no cuando Él llama. Eso es tibieza. Eso es ser tibio. Dispuestos a orar de tal hora a tal hora, pero si el Señor me levanta a las 3 de la mañana, tengo un sueño y tengo frío. Eso es tibieza. Podemos hacer todas estas cosas, venir a la iglesia, orar al Señor, alabar a Dios y leer su palabra, cuando mi voluntad así lo quiere, pero no cuando Él me está llamando a hacerlo. Este llamado a dejarlo todo por Él, a salir de la tibieza, a soltar el control, nos va a generar obligatoriamente una sensación de temor. Eso es natural en el hombre. Es natural. Cuando hemos controlado nuestras vidas por tantos años y el Señor nos dice, déjalo todo, hay un temor que se va a apoderar de nosotros. Pero tierno es el Señor con nosotros. Amoroso es el Cristo al cual seguimos, que nos dice, vamos a la Escritura. Mateo 10. Mateo capítulo 10. Para ser celosos en el Señor y no confundir el celo que es de Dios con un celo que es de la carne y romper y dañar, tenemos que nosotros soltar el control y dejar que Él tome el control de nuestras vidas. Y en eso nos da temor. Pero miren lo que nos dice el Señor tiernamente. Mateo capítulo 10, versículo 28. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo. O sea, no le teman al hombre. No le teman a su familia, a los hijos, a los padres. No le teman a los que matan el cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien ¿a quién? A aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y aquí continúa y dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Continúa. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos. Él nos está diciendo, hemos sabido que Él nos llama a dejarlo todo. En eso, como hablábamos recién, surge un temor. Y ese temor no siempre se ve reflejado como entendemos el temor, tiritando o llorando. A veces podríamos aparentar estar enojados cuando en el fondo lo que sentimos es temor. Y ayer conversando,
Muchas veces las estructuras que levantamos tienen una fachada, pero por dentro son otra cosa, totalmente distinta. No siempre el temor se va a relacionar con una persona protegiéndose y cubriéndose, llorando. A veces el temor se ve en una persona con un cuchillo atacando a otra. El temor tiene muchas caras. El enojo puede venir a raíz del temor. La violencia puede venir a raíz del temor. Apocarse. Eso es más fácil de determinar. Esta persona es temerosa porque es apocada, es pequeña. En la cárcel hay mucho temor y por eso es una actitud de constante defensa, porque están todo el tiempo temiendo. Pero Él nos dice, ustedes no teman, no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no la van a poder matar. Mejor temer al Señor. Y después dice que Él, aun cuando se cae un cabello de nuestra cabeza, Él sabe que eso pasó. ¿Cuánto más va a saber cuando ustedes han decidido dejarlo todo por Él, para tomarlo y recogerlo en el momento apropiado? El Evangelio genuino se trata de perder nuestra vida para poder encontrarla en Él. Podríamos vivir décadas y décadas con una falsa idea de control, porque el único que puede meter el alma al infierno es el Señor. Podríamos vivir una vida entera tomando el control de nuestras vidas, pero con una falsa idea de control, porque el único que realmente puede controlar nuestras vidas es el Señor. Es el Señor. Todo lo demás es una falsa idea de control. Ahora, debemos alejarnos de todo temor y confiar en el Señor. ¿Por qué? No porque Él nos va a tener en una pieza escondidos y guardados, protegiéndonos todo el tiempo de esa manera. Entendemos la protección como un lugar donde nadie más nos ve. Pero la protección del Señor es afuera, en la calle, en lugares difíciles, en lugares donde otros temen, ustedes no van a temer. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a lo que vamos a leer ahora. Mateo 10:34. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner división o disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Voy a leer de nuevo. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Queridos, esto no es una interpretación personal. Muchos versículos de la Biblia están sujetos, no tantos en realidad, algunos, están sujetos a interpretación personal, a lo que distintas iglesias han querido interpretar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, y hablábamos de dos interpretaciones, ambas muy factibles y posibles, y está bien, no nos alejan del sentido. Pero esto no es una interpretación, sino una lectura textual de lo que el Señor, de su palabra, ha dicho. Él ha venido a dividir. Él trajo espada. ¿Y por qué espada? Porque cuando nos acercamos realmente al Señor, en nosotros primeramente,
pero también en nuestras casas, las aguas se dividen. He visto por años, algunos han visto por más años que yo, cómo en hogares con tibieza todo se mantiene como un mar, ¿cómo se dice? Calma, en calma, un mar en calma. Pero por los años, nadie conoce al Señor. Nadie conoce al Señor. Yo entiendo que el Evangelio es de paz, y es de paz. Pero aquí el Señor nos está diciendo que Él viene a poner al hijo contra el padre, a la hija contra la madre. ¿Y por qué pasa esto? Porque los que realmente, genuinamente han aceptado al Señor, con el tiempo van a ver cosas que no le van a parecer y que no van a estar dispuestos a transar. Quienes por el tiempo y el tiempo y el tiempo han estado dispuestos a transar cosas, posiblemente se estén transformando o ya se hayan transformado en cristianos tibios. Y a los tibios el Señor dice que los vomita de su boca. Él vino a poner disensión, que es división. Fuerte palabra, como dice la Escritura, dura palabra es esta. ¿Cómo la vamos a tomar? Pero gracias a Dios que tenemos armas espirituales. Él dice que viene con espada. Y la palabra en otra parte dice que hay una espada. ¿Cuál es la espada? La palabra es una espada. Por lo tanto, Él no viene aquí a causar división porque sí, y no nos llama tampoco a dividirnos en la carne, sino que esa división ocurre cuando hombres de Dios y mujeres de Dios están realmente dispuestos a dejar todo por el Señor. Y no están dispuestos a transar cosas en sí mismos primeramente, pero tampoco en sus hogares. Vuelvo a la pregunta del principio, ¿es tu casa un hogar de oración o es una feria donde hay cualquier hombre que vende, vendedores ambulantes, donde hay gritos? Hablamos de la gritería la semana pasada, donde alguno vende a un precio, otro vende a otro, así que aquí cada cual hace lo que quiere, donde también se roba. ¿Es tu casa una feria o es tu casa un templo de oración? ¿Eres tú mismo un templo para el Espíritu Santo o estás dejando entrar feriantes, mercaderes, vendedores, doctrinas distintas, ideologías? Estos tiempos son muy determinantes. Estos tiempos son tremendamente determinantes. Porque en la iglesia están entrando corrientes contrarias a la palabra de Dios, pero son tan sutiles que, como dice la palabra, incluso engañarán a los herederos de salvación. Incluso los cristianos están siendo engañados. No esperemos que eso llegue a nosotros para recién tomar las cosas de Dios con celo. Preparémonos hoy en el día bueno, para que cuando llegue aquel día estemos ya entrenados. Tenemos armas espirituales y quiero que leamos y vamos a ir terminando con esta lectura. Vamos a ver 4 puntos hoy día que son, por medio de estas armas espirituales que les voy a mencionar, vamos a poder destruir 4 cosas que se levantan en nuestro interior a diario. Vamos antes a 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. El apóstol Pablo, en un contexto en el cual él está defendiendo su ministerio. El apóstol Pablo fue muy cuestionado por quién era, por quién fue anteriormente cuando era Saulo. Fue cuestionado también por quién lo llamó al ministerio. Y constantemente tenía que defender su ministerio, pero con palabra de Dios. Y hoy día vamos a leer algo de eso. 2 de Corintios 10, desde el versículo 1 hasta el 5. Dice, la carta dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Yo que estando presente
Ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Ahí. Las armas que tenemos en nuestra milicia, en nuestro caminar en Cristo, básicamente las podríamos resumir en 4, que son la palabra de Dios. Debemos conocer las Escrituras para poder defendernos y usar como arma la palabra de Dios, la cual es una espada. Segundo, la relación con Dios. Dentro de esa relación con Dios está la oración. Lo voy a decir de nuevo. Dentro de esa relación con Dios está la oración. Nuestra relación con Dios no se puede limitar solamente a horarios de oración. Una relación es una constante conversación, un constante trato, a veces un reto y a veces una caricia. A veces es dulce como el beso en nuestra cabeza de nuestra madre cuando éramos pequeños y nos caíamos. A veces es dulce, como cuando la mamá nos da un besito en la rodilla y se nos quitaba el dolor. Impresionantemente se nos quitaba el dolor. Pero a veces es como espada que nos atraviesa. La relación con Dios es así. Tercer arma de nuestra milicia, la congregación. El congregarnos nos hace resistir ante el enemigo. Fuera del redil o fuera del ejército, como dice el contexto acá, arma de nuestra milicia, difícilmente vamos a lograr sobrevivir. Un poco. Escondidos quizás. Y escondidos, por lo tanto, no haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo que va a pasar. Y la cuarta arma de nuestra milicia, que voy a mencionar hoy día solamente mencionaré 4, el ayuno. ¿Ya? Que está dentro de la relación con Dios, pero la vamos a considerar como otra arma, el ayuno. Ya que la tienen anotada, vamos a ver para qué nos van a servir estas armas en esta defensa del Evangelio, en nosotros mismos primeramente y también en nuestros hogares. Tal como dice la palabra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿vimos las armas? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y ese es el primer punto, destrucción de fortalezas. Una fortaleza es una construcción, es una edificación, es un castillo que se levanta para habitar en ella, para ser protegido, para que los que estén afuera no me vean, o si me ven no me puedan hacer daño, para estar cálidos, para estar cómodos. Y muchas veces levantamos esas fortalezas para protegernos incluso de la voluntad de Dios. Qué contrario, levantar fortalezas para protegernos de la voluntad de Dios, desconociendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Pero muchas veces levantamos fortalezas, castillos, construcciones, para proteger nuestro yo. Entonces, como estoy protegiendo mi yo elijo cuándo salgo de esa fortaleza. Yo elijo cuándo abro la ventana y cuándo abro la puerta. Yo elijo cuándo voy a salir y si es que voy a salir de esa fortaleza.
El temor nos lleva a levantar fortaleza. Lo hablábamos al principio. El temor se ve de muchas formas. Y los quiero animar a que si la palabra nos está diciendo que no debemos temer, preguntémosle al Señor cuáles son las caras del temor. Porque no vaya a ser que estemos llevando una vida en temor, creyendo que no lo es. Y es una de las caras del temor. ¿Qué fortaleza has levantado al Señor sin dejarlo entrar ahí? Cualquiera sea, debe ser destruida. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Punto número 2. Derribando argumentos. Los argumentos en la palabra de Dios, y también lo hablamos ayer, tienen que ver con nuestros razonamientos. Derribando argumentos, dice. Derribando razonamientos. Aquellas cosas que pensamos con mucha inteligencia, pero con esa mucha inteligencia detenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y déjenme decirles algo, yo creo que ustedes esto ya se han dado cuenta, pero siempre es bueno repetirlo. Muchas veces la voluntad de Dios y la obra del Señor van totalmente contrarias a la lógica humana. Van totalmente contrarias al razonamiento humano. El Señor mandó a buscar una moneda en la boca de un pez. ¿Qué lógica tiene eso? ¿Qué hombre o mujer racional podría decir, bueno, sí, los estudios han dicho que si tú te falta plata para pagar algo, un impuesto, tú puedes ir al mar, enviar a tus discípulos y que saquen un pez y de ahí vas a sacar dinero? Fuera de toda lógica humana. Nadie podría hacer eso. Solo Jesucristo. Sanó un ciego haciendo barro con agua pura. ¿Sí o no? ¿Con qué? Con su saliva. ¿Qué lógica tiene tomar tierra, escupir en la mano y ponérselo en la cara a otra persona? Fuera de todo razonamiento humano. ¿Qué lógica tiene que un cuerpo muerto hace ya algunos días, que ya olía mal, resucitó? Resucitó Lázaro. Envió demonios a una piara de cerdos y dice que los cerdos endemoniados se cayeron por el barranco. El racional va a decir, ¿y qué pasó con el dueño de los cerdos? ¿Le pagaron los cerdos? No habla de eso. ¿Qué de racional tiene que el Señor permite a seres espirituales irse a donde los chanchos, a donde los cerdos, y caerse por el despeñadero? La voluntad de Dios muchas veces está alejada de todo argumento humano. Por eso dice la palabra que derribando todo argumento. Si no, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas. Para hacer todas estas cosas se necesita poder de Dios. Sino poderosa es Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué cálculos has levantado en tu vida con los cuales has detenido la voluntad de Dios? En ti primeramente, en tus hijos, en tus padres, en los que te rodean. ¿Qué cálculos has hecho de tiempo, de dinero, de capacidad, con los cuales has detenido la voluntad de Dios en tu vida y en tu casa? Creyendo quizás que estás en la voluntad de Dios, pero en el fondo son argumentos que se han levantado. Estos cálculos deben ser derribados. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando nuestros razonamientos, y siguiendo la continuación de lo que dice anteriormente, cuando nuestros razonamientos detienen la voluntad de Dios,
Nos ponemos por sobre la voluntad de Dios. Dice, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, Dios tiene un conocimiento que es absoluto. Pero el hombre, siendo una pulga, levanta su conocimiento y dice la palabra que toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Altivo, elevado, por sobre Dios. En la palabra de Dios hay conocimiento y el hombre, afuera, altivamente, se ha puesto por sobre el conocimiento de Dios. A vista y paciencia, primeramente de Dios, segundo, de la iglesia, y tercero, de todos aquellos que siguen estos pensamientos e ideologías. Pero vamos a ver qué pasó cuando un ser, quiso ponerse por sobre el conocimiento de Dios. Isaías 14, del 13 al 15. Se los leo. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿De quién está hablando? Satanás. De Satanás. Él decidió en su corazón subir a las alturas con sus propios conocimientos, argumentos y con su propio ser y ponerse a la altura de Dios. Y esto fue lo que le pasó en pocas palabras. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Cuando nuestro conocimiento se pone por sobre el conocimiento de Dios y nos ponemos en esa altivez, estamos actuando tal como este ser actuó en la eternidad pasada. Qué tremendo es vivir esto sin verlo. Porque yo sé que todos los que estamos acá, esto nos conflictuó. ¡Wow! ¿Cómo una persona se puede levantar contra el conocimiento de Dios? ¿Cómo puede hacerlo? Pídale al Señor. Pidámosle al Señor que nos muestre en qué cosas podríamos quizá con nuestro conocimiento estar queriendo ser por sobre Él, con altivez. Ese es el fin que tiene el hombre y la mujer que hace eso. No miremos tanto afuera. Afuera evidentemente está ocurriendo. Pero ¿qué está pasando acá con este tema? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo quiere decir retener por la fuerza. Y quiero juntar esto con la prédica de los días anteriores, donde hablábamos de la voluntad. Señor, te pido que por favor, muchas veces tenemos que nosotros mismos llevar cautivo nuestros pensamientos. A ver, estoy pensando esto, pero la palabra dice esto. No, voy a creer en lo que dice la palabra. Y obligarnos a creer. Y el Señor tiernamente nos va a ayudar también, su Espíritu Santo. Cautivar tiene que ver con retener por la fuerza. En una guerra, llevar cautivo quiere decir aprisionar a un enemigo y llevárselo. Y constantemente debemos retener por la fuerza todo pensamiento, que también se traduce como toda opinión. Nuestras opiniones constantemente se levantan. Y cuando la palabra habla de pensamiento, también habla de opinión. Y dice que debemos llevar cautiva toda opinión a la obediencia a Cristo. Aquellos pensamientos
que están de acuerdo a la palabra de Dios, están bien. Pero aquellas opiniones que no tienen que ver con la palabra de Dios, dice la Escritura, dice el apóstol, que debemos llevarlos cautivos, retenerlos por la fuerza. Por la fuerza. Obligarnos y entrenarnos a detener aquellos pensamientos que van en contra de la obediencia a Cristo. Y todo esto es para que podamos tener una fe genuina y no estar por años en la iglesia creyendo algo que no es. La palabra dice, se los voy a mencionar, que fueron un grupo de personas al Señor y le dijeron, echamos demonios, echamos fuera demonios en tu nombre, sanamos enfermos en tu nombre. Y la respuesta del Señor es cabal y es radical. No les dice, ok, pero ahora les voy a enseñar otra cosa. Miren, a ustedes les faltó esto. Dice que Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Aprendíamos antes que el Señor escogió 12 para hacer milagros. ¿Para qué? ¿Quién se acuerda? Eso era lo segundo. ¿Y lo primero? Dice que escogió 12 para que estuvieran con Él. Eso es lo primero. Ustedes estar con el Señor. Y ahí Él nos envía a decir su palabra. Por eso Él recriminó a estos hombres que habían hecho lo que Dios había mandado, pero no los conocía, porque no habían estado con Él. No los conocía. Estas son los cuatro aspectos que con aquellas armas espirituales que mencionamos debiéramos constantemente estar bajando, deteniendo. Y voy a terminar con algunas palabras del apóstol Pablo en el siguiente capítulo, capítulo 11, donde explica por qué él está llamando a la iglesia de forma tan fuerte a hacer todas estas cosas. 11, 1 y 2 dice, ojalá me toleren un poco de locura. Sí, dice, tolérenme, porque los celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Todo esto nos lleva como iglesia a presentarnos al Señor en pureza, en fe genuina, siendo fríos o calientes, no tibios. Si nos podemos poner de pie para terminar orando y alabando al Señor.